Soy Clara, tengo 28 años. Descubrí que mis hermanos ganaban el doble que yo haciendo la mitad del trabajo. Y cuando hablé con recursos humanos sobre esto, mi padre me miró fijamente a los ojos y dijo, ellos son hombres y tú solo sabes gastar dinero. Así que dimití en ese mismo instante y él hasta se rió. ¿Quién te va a contratar ahora?, me preguntó. Bueno, papá, resulta que no necesito que nadie me contrate. ¿Desde dónde me estáis viendo hoy? Dejad vuestra ubicación en los comentarios y dadle a me gusta y suscribíos si alguna vez os habéis sentido completamente menospreciados por vuestra propia familia. Definitivamente querréis seguir lo que viene a continuación. Dejadme que os cuente desde el principio cómo llegué a ese momento. Crecer en la familia Moreno significaba entender que la competencia importaba más que cualquier título. Al menos eso es lo que yo creía. Nuestra empresa familiar, Moreno y Asociados, se especializa en la gestión de inmuebles comerciales en Madrid. Mi padre la levantó de la nada y crecí pensando que yo sería parte de ese legado. Empecé a trabajar allí justo después de terminar la universidad, con ganas de demostrar mi valía. Mientras mis dos hermanos, Javier y Raúl, apenas se sacaron la carrera de empresariales, yo me gradué con matrícula de honor en Administración de Empresas y un posgrado en Gestión Inmobiliaria. Pensaba que los méritos eran lo que contaba. ¡Qué ingenua! Desde el primer día, me dejé la piel en todo. Gestión de crisis, eso era cosa de Clara. Clientes difíciles, mandada Clara. Plazos imposibles, Clara encontrará la solución. Me convertí en la solucionadora no oficial de la empresa, apagando constantemente los incendios que mis hermanos parecían ni notar. Javier, de 30 años, pasaba la mayor parte del tiempo haciendo relaciones públicas en almuerzos carísimos en el barrio de Salamanca que apenas daban resultados. Raúl, de 26, tenía un talento especial para llegar tarde e irse pronto, pero se las apañaba para llevarse el mérito de los proyectos que yo terminaba. Pero claro, ellos tenían el cromosoma Y de su parte. Llevaba 6 años trabajando allí cuando Lucía, de contabilidad, se dejó por error un informe de nóminas en la fotocopiadora. No tenía intención de cotillear, solo estaba escaneando unos contratos. Pero allí estaba, frente a mis ojos. El sueldo de Javier, 95.000 euros. El de Raúl, 88,000 euros. Y el mío, 82,000 euros. Por un momento, pensé que tenía que ser un error. Quizás era información antigua o los números estaban mal. Me quedé mirando ese papel hasta que las cifras se me grabaron en la retina. 42,000 euros por gestionar las cuentas más difíciles, trabajar fines de semana y, básicamente, mantener a flote la empresa mientras mis hermanos jugaban a ser ejecutivos. La traición me golpeó como un mazazo. Pero no era solo el dinero lo que me dolía. Lo que más me desgarraba era darme cuenta de que mi propia familia me había subestimado sistemáticamente durante años. Cada cumplido que mi padre me hacía por mi ética de trabajo, cada reconocimiento a mis aportaciones, eran solo palabras vacías mientras mis hermanos recibían salarios que reflejaban su verdadero valor a ojos de mi padre. Pasé el resto del día en estado de shock, terminando mis tareas de forma mecánica mientras mi cabeza daba vueltas. Al caer la noche, tomé una decisión. Esto no podía seguir así. Merecía una explicación y merecía un trato justo. A la mañana siguiente, fui a Recursos Humanos y solicité una reunión para revisar mi compensación, convencida de que todo se resolvería de forma madura. Estaba segura de que mi familia valoraba la equidad y que corregirían este error evidente en cuanto lo supieran. Dios mío, qué ingenua era todavía. La reunión con Recursos Humanos se fijó para el jueves siguiente. Me preparé como si fuera a defender una tesis doctoral, informes de rendimiento, estadísticas de retención de clientes y un análisis detallado de mis responsabilidades comparadas con las de mis hermanos. Pensé que los datos no mentían, ¿verdad? Bueno, resulta que mienten mucho cuando tu apellido está en el cartel del edificio. Sonia, la directora de RHH, se veía incómoda desde que me senté. Llevaba 15 años trabajando para nosotros y siempre le tuve cariño. Era profesional y discreta, pero ese día no paraba de mirar hacia el despacho de mi padre como si esperara que alguien viniera al rescate. Clara, entiendo que tienes preocupaciones sobre tu salario, empezó con cautela. Preocupaciones es quedarse corta, respondí, deslizando la carpeta por la mesa. Quiero entender los criterios para determinar los sueldos, porque hay una disparidad abismal. Apenas miró mis papeles. Ahí supe que no sería la charla que yo esperaba. Creo que será mejor hablar esto directamente con tu padre, dijo, cogiendo el teléfono. 5 minutos después, estaba en su despacho viendo cómo pasaba las páginas de mis gráficos con la misma cara con la que se mira una lista de la compra. Sonia estaba sentada a mi lado, ajustando nerviosa su cuaderno. Clara, hija,
Empezó mi padre con ese tono condescendiente que usa cuando cree que estoy siendo emocional. Aprecio tu iniciativa, pero no creo que entiendas cómo funcionan las estructuras salariales en el mundo de los negocios. Ese tono me revolvió el estómago. Me hablaba como a una niña preguntando por qué el cielo es azul. Explícamelo entonces, dije con calma. Se reclinó en su sillón de cuero tras su enorme mesa de roble diseñada para imponer. Tus hermanos tienen responsabilidades diferentes, presiones distintas. Javier lleva nuestras grandes cuentas institucionales y Raúl gestiona los proyectos de desarrollo. Esos roles conllevan más peso, son más complejos. Lo miré fijamente. Papá, yo gestiono Industrias Montes, Inmuebles Blanco y toda la cartera del centro. Eso supone el 60% de nuestra facturación. Y cuando el mes pasado Blanco amenazó con irse por los fallos en el mantenimiento, ¿quién pasó 3 días coordinando con contratistas y técnicos para arreglarlo? Tensó la mandíbula. Le estaba rompiendo el guión. Clara, eres muy buena en lo operativo, pero el liderazgo requiere liderazgo. Javier pasó 2 horas en un restaurante convenciendo al director financiero de Montes para que se quedara con nosotros después de que Raúl perdiera 3 entregas clave. Y yo pasé esas mismas 2 horas arreglando los desastres que Raúl había causado en primer lugar, repliqué. El silencio se prolongó. Sonia miraba su cuaderno como si allí estuvieran los secretos del universo. Finalmente, mi padre dejó la carpeta y me miró a los ojos. Son hombres, Clara, y tú solo sabes gastar dinero. ¿Habéis tenido alguna vez un momento donde el tiempo se detiene? ¿Donde unas palabras tienen tanto impacto que cambian tu realidad? Ese fue mi momento. 6 años de entrega, excelencia y lealtad reducidos a mi género y a una percepción errónea de mi valor. Ya veo. Así que es eso. Vamos, Clara, no te pongas así. Los hombres tienen familias que mantener. Necesitan progresar. Estabilidad financiera. Tú tarde o temprano te casarás. Tendrás hijos. Querrás quedarte en casa. No es lógico invertir los mismos recursos en alguien que es temporal. ¿Temporal? Llevo 6 años aquí. Me levanté despacio, con las piernas firmes aunque sentía que el mundo se derrumbaba. Lo entiendo perfectamente. Clara, no te pongas emocional. Los negocios son negocios. Claro que me pongo emocional, porque descubrir una discriminación tan flagrante no es ser emocional, es ser justa. Tienes razón, papá. Los negocios son negocios. Metí la mano en el bolso y saqué mi tarjeta de empresa, las llaves del despacho y mi pase del parking. Tómate esto como mi preaviso de 2 semanas. Se puso pálido. Clara, no seas impulsiva. 2 semanas. Es la cortesía profesional que te doy, ya que está claro que la familia significa cosas distintas para nosotros. Dejé mis cosas sobre su mesa. Terminaré el traspaso de las cuentas de Montes y daré el informe a quien tú decidas. Me giré para irme, pero su voz me detuvo en la puerta. ¿Quién te va a contratar, Clara? ¿De verdad crees que fuera te irá mejor? Me giré, y por primera vez, lo vi con total claridad. No como mi padre o mi mentor, sino como el hombre que construyó su éxito pisoteando a otros. ¿Sabes qué, papá? Esa es la pregunta equivocada. Arqueó las cejas con suficiencia. La pregunta correcta es, ¿quién mantendrá contentos a tus clientes cuando yo no esté? Su carcajada resonó en todo el despacho. No fue de rabia, sino de auténtica diversión, como si le hubiera contado el mejor chiste del mundo. Esa risa me persiguió durante las 2 semanas más largas de mi carrera. Sin embargo, nunca me han gustado las salidas dramáticas. La ética profesional significa algo para mí, aunque para él no significara nada. Así que dediqué esas 2 semanas a documentar meticulosamente cada proceso, cada preferencia de los clientes y cada problema potencial que pudiera surgir tras mi marcha. Llamadlo orgullo o cabezonería, pero no iba a dejar que nadie dijera que los había dejado vendidos. Javier recibió el encargo de quedarse con mis cuentas. Vi la ironía en su cara mientras miraba mis notas de traspaso con un pánico creciente. ¿En serio llevabas todo esto tú sola, Clara? Me preguntó mirando el expediente de Industrias Montes, de 5 centímetros de grosor, con contratos, documentos de cumplimiento y notas sobre relaciones que yo había cultivado durante 4 años. La señora Montes prefiere los correos antes de las 9 de la mañana, nunca llama a la hora de comer y detesta las excusas. Valora las soluciones proactivas. Todo lo que necesitas saber está ahí escrito, respondía yo con cortesía. Raúl asomó la cabeza por mi despacho el último día. Y bien, ¿cuál es el plan? ¿Ya tienes otro puesto? La típica pregunta de quien cree que la única opción es cambiar un jefe por otro. Algo así, dije mientras metía mis cosas en una caja. Lo que no les decía es que llevaba tiempo pensando en esta posibilidad, no por la discriminación, que fue una sorpresa que aún me quemaba las entrañas, sino por independencia. La idea de que quizás, solo quizás,
podía construir algo propio. En esas 2 semanas investigué licencias, seguros y costes de inicio. Llevaba años ahorrando, en parte por mi naturaleza ahorradora y en parte porque nunca tuve un sueldo para grandes lujos. Resultó que mi disciplina financiera iba a ser mi mayor activo. Por suerte, en la empresa familiar nunca se molestaron en hacerme firmar un contrato de no competencia, otra señal de lo poco que me valoraban como competidora. El último día, mi padre me llamó a su oficina. Clara, he estado pensando, empezó. Por un segundo, una parte de mí esperó una disculpa. Quizás podamos llegar a un acuerdo, un aumento del 10%, después de saber que ganaba menos de la mitad que mis hermanos trabajando el doble. Qué generoso, dije con todo el sarcasmo del que fui capaz. Pero ya tengo otros planes. ¿Qué planes? Unos donde se valore la competencia por encima de los cromosomas. Intenté irme en silencio, pero la noticia corrió. Sonia, de RRHH, organizó una pequeña despedida en la sala de juntas. Nada del otro mundo, solo unos pasteles y café de máquina. Pero el gesto significó mucho. Te echaremos de menos, me dijo en voz baja. Esto no será igual sin ti. Mi última tarea fue entregar los informes finales en las sedes de los clientes. Inmuebles Blanco, Industrias Montes. Relaciones de años. La señora Montes insistió en invitarme a comer. Tu padre es un idiota, me dijo sin rodeos frente a su ensalada César. Llevo 30 años en esto, y eres de las personas más agudas con las que he trabajado. Si decides montarte por tu cuenta, llámame. Esas palabras me acompañaron a casa esa noche mientras estaba sentada en mi piso, rodeada de cajas, y con una sensación extraña de vacío antes de que se abriera la siguiente puerta. Saqué el portátil y empecé a escribir. Plan de negocio, resumen ejecutivo, previsiones financieras. A las 3 de la mañana tenía el esqueleto de algo viable, clara gestión inmobiliaria, mi empresa, mis reglas, mi estructura salarial basada en el mérito. Al día siguiente pedí la licencia. 3 días después, firmé el alquiler de una pequeña oficina en el centro. Nada lujoso, 2 habitaciones y una recepción, pero era mía. Y esa risa, la risa de mi padre cuando le dije que me iba, se convirtió en mi combustible. Cada vez que dudaba, cada vez que el miedo asomaba, la recordaba y sabía exactamente por qué lo estaba haciendo, porque a veces, la mejor venganza no es devolver el golpe, sino llegar más lejos. ¿Habéis vivido algo que cambiara radicalmente vuestra visión de la familia? Dejad vuestro comentario abajo. Empezar con capital limitado y determinación infinita resultó ser aterrador y excitante a la vez. Mis ahorros, antes mi orgullo, parecían minúsculos frente a los gastos de una startup, pero aprendí que el orgullo es caro y la independencia no tiene precio. Mi oficina estaba vacía, lo que significaba que la primera semana convertí las compras de segunda mano en un arte. Una mesa de rastro, una silla usada pero firme, y una cafetera que se volvió mi mejor amiga. No podía permitirme empleados. El primer mes fue una lección de humildad. Pasé de gestionar carteras millonarias a contestar yo misma el teléfono, archivar papeles y darme cuenta de que el seguro de responsabilidad civil es carísimo pero vital. Pero era libre. Libre de las expectativas familiares, de sentirme de menos, de ver a mis hermanos disfrutar de privilegios mientras yo trabajaba el doble. Había mañanas en las que llegaba a mi oficina vacía, me hacía un café y sonreía ante el silencio. Mi plan era sencillo: ofrecer gestión inmobiliaria de alta calidad a clientes comerciales pequeños y medianos. Proyectos demasiado pequeños para las grandes firmas, pero demasiado grandes para que un propietario solo los manejara bien. La empresa de mi padre siempre iba a por los peces gordos, dejando un hueco enorme en el mercado. Conseguir los primeros clientes requirió más creatividad de la prevista. Pasé semanas estudiando propiedades, llamando a puerta fría y asistiendo a cada evento de networking en Madrid. Mi discurso de ascensor se fue puliendo. Servicio personalizado, comunicación eficaz y precios transparentes. El éxito llegó de donde menos lo esperaba. ¿Recordáis a la señora Pascual, la dueña del bloque de oficinas donde alquilé mi despacho? Llevaba 15 años gestionando sus edificios ella sola y estaba al límite. Clara, hija, me dijo una tarde cuando fui a pagar el alquiler. Mencionaste que te dedicabas a esto. Tengo 3 edificios y me ahogo entre averías y quejas de inquilinos. ¿Cuánto me cobrarías? Mi primera clienta. No era un contrato enorme, pero era real. La señora Pascual fue mi prueba de concepto. En 2 semanas arreglé una fuga de agua que llevaba meses. Negocié mejores precios con su servicio de limpieza y puse un portal online para que los inquilinos avisaran de las averías. Quedó tan contenta que me recomendó a otros 2 propietarios. Al tercer mes, gestionaba 6 edificios y tenía ingresos para cubrir gastos y hasta un pequeño beneficio.
Nada espectacular, pero sostenible. Y lo más importante, estaba labrándome una reputación basada en la rapidez y los resultados. El trabajo era distinto cuando era para mí. Cada cliente satisfecho era una validación personal. Creé sistemas para todo: comunicación, mantenimiento, informes financieros, lo mismo que hacía en la empresa familiar, pero a mi escala y con precisión. La diferencia era que ahora, cuando algo salía bien, sabía que era gracias a mí. Sin embargo, la soledad era real. 6 años con compañeros no me prepararon para el silencio de trabajar sola. Había días en los que mi única charla era con la señora Pascual o con algún técnico de calderas, pero poco a poco encontré mi ritmo. Madrugar para planificar, visitas a edificios por la mañana para hablar con inquilinos, papeleo por la tarde y estrategia por la noche. A los 3 meses recibí una llamada que me dejó helada. Clara Gestión Inmobiliaria, dígame. Clara, soy Sonia, de Moreno y Asociados. Se me encogió el corazón. Hola Sonia, ¿cómo va todo? Bueno, por eso te llamo. Su voz era profesional pero notaba la tensión. Estamos teniendo problemas con la cuenta de Industrias Montes desde que te fuiste. La señora Montes ha preguntado específicamente si podríamos recomendarle otra gestora. Sé que es raro, pero ¿te interesaría que te recomendara? Me quedé mirando la pared. La señora Montes, mi antigua clienta, la cuenta que heredó Javier, buscaba alternativas. Sonia, agradezco que pienses en mí, pero no sé si es ético. Podría haber conflicto de intereses. En realidad, nos cancelaron el contrato hace 2 semanas. La señora Montes dice que la calidad ha caído en picado y que necesita a alguien que entienda sus necesidades específicas, alguien que las entendiera. Después de 4 años con ellos, las conocía de sobra. Me encantaría hablar con ellos. Genial, les daré tus datos. Al colgar, me quedé un rato asimilando que mi primer gran cliente volvía no por familia, sino por la calidad de mi trabajo. La ironía era deliciosa. La pregunta de mi padre seguía ahí. ¿Quién te va a contratar? Pues resulta, papá, que tus antiguos clientes hacen cola. El contrato con Industrias Montes cambió todo. Sus honorarios eran más de lo que ganaba en 3 meses con los clientes pequeños. Y cambió cómo me veía a mí misma, como una empresaria de verdad. La reunión con Juana Montes fue el martes siguiente. Clara, iré al grano, empezó ella. El servicio de Moreno y Asociados ha sido un desastre. Averías que antes tardabas horas en gestionar ahora tardan días. La comunicación es nula. Necesitamos fiabilidad. Asentí y saqué mi propuesta. Entiendo perfectamente. Déjeme enseñarle lo que Clara Gestión Inmobiliaria puede ofrecerle. Le expliqué mi filosofía de servicio. Todo lo que aprendí con ellos, sumado a los sistemas que desarrollé para mis clientes pequeños, es exactamente lo que teníamos antes, dijo Juana con una media sonrisa. Lógico, porque esos sistemas los creaste tú. Firmamos esa misma tarde. Industrias Montes fue mi cuenta ancla, dándome estabilidad y prestigio. En semanas, el rumor corrió por el sector. Clara Moreno se había independizado y estaba funcionando. Los eventos de networking donde antes era una desconocida ahora eran distintos. La gente me llamaba. Los clientes empezaban a venir por el boca a boca. Al 6.º mes contraté a mi primera empleada, Sara García. Acababa de salir de la facultad y tenía una energía increíble. Tener a alguien para el papeleo me permitió centrarme en captar negocio. Todo el mundo sabe qué hacer, pero parece que a nadie le importa la calidad, comentó Sara en su segunda semana. Sus palabras me recordaron por qué empecé esto, no solo para huir de la discriminación, sino para crear algo mejor. Una empresa donde se premie la excelencia y no los contactos. El crecimiento fue constante. Cada edificio gestionado con éxito era una medalla. Pero los momentos más raros eran cuando mis antiguos compañeros me llamaban para pedir consejo. Javier con una negociación difícil o Raúl con un lío de inquilinos. Les ayudaba a todos, no por rencor, sino porque la gente competente se ayuda. El contraste con mi familia era cada vez más fuerte. Mis padres me invitaban a las cenas de los domingos. Las charlas siempre acababan en mi pequeño negocio. Mi madre sufría por mi estabilidad. Mi padre me daba consejos sobre clientes a los que debería ir. Ambos asumían que esto era temporal, una rabieta antes de volver al redil. Clara, si quieres volver, siempre hay un hueco, dijo mi padre en una cena tensa. Tus hermanos necesitan apoyo operativo. Apoyo operativo. O sea, vuelve para que ellos parezcan competentes mientras tú haces el trabajo y ellos cobran el doble. Estoy feliz con lo que tengo, respondía yo. ¿Pero es sostenible?, preguntaba mi madre. Ir por libre es arriesgado. ¿Y si pierdes un cliente grande? No entendían nada de lo que había montado, fuentes de ingresos diversificadas y sistemas escalables. Mi negocio tenía menos riesgo que depender de la caridad familiar para ascender.
Al octavo mes, gestionaba 12 inmuebles valorados en más de 50 millones de euros. A Sara se unió Tomás, un coordinador de mantenimiento harto de la burocracia de las grandes firmas. Ya éramos un equipo. Mi oficina, antes vacía, ahora hervía de actividad. Pero la señal definitiva de éxito vino de la señora Pascual. Clara, he estado pensando en lo que has levantado. Empezaste de la nada, solo con tu cabeza. Tu familia no sabe lo que perdió al dejarte marchar. Como si mi marcha hubiera sido decisión de ellos. Pero tenía razón. No sabían lo que habían perdido, y yo solo estaba empezando. La llamada llegó un jueves. Sara entró en mi despacho con una cara que no supe leer. Clara, hay un señor al teléfono. Dice que es Diego Blanco, de Inmuebles Blanco. Quiere hablar contigo personalmente sobre servicios de gestión. Inmuebles Blanco era la cuenta más grande de mi antigua empresa, una cartera de más de 200 millones. Respondí con calma profesional. Clara Moreno al habla. Clara, soy Diego Blanco. Espero que te acuerdes de mí. ¿Cómo olvidarlo? Era de los clientes más exigentes pero justos. Por supuesto, señor. Blanco, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Seré directo? Estamos revisando nuestros contratos de gestión y, francamente, no estamos contentos con el servicio de Moreno y Asociados desde que tú te fuiste. Sé que ahora vuelas sola. Mi corazón latía a 1000. Blanco sería el mayor salto de mi empresa. Competencia directa por la joya de la corona de mi padre. Llevamos 8 meses funcionando y seleccionamos con mucho cuidado a nuestros clientes. Me encantaría discutir las posibilidades con usted. ¿Comemos mañana? La comida con Diego Blanco fue la confirmación de todo. 2 horas en un restaurante del centro donde me contó su frustración con mi antigua empresa. Los tiempos de respuesta se han triplicado, me dijo mientras cortaba su solomillo. Averías que antes resolvías en horas ahora tardan días. Y cada vez que llamo, me pasan de un hermano a otro y nadie sabe nada. Escuché sin criticar a mi familia. La ética exige neutralidad. Hábleme de su capacidad actual, siguió él. Llevar Inmuebles Blancos sería un crecimiento enorme. ¿Podéis con ello? La respuesta honesta es que nos exigiría mucho, pero el crecimiento sin calidad no sirve de nada. No voy a prometer lo que no pueda cumplir. Su cartera requeriría ampliar equipo y sistemas. Me gustaría proponer un plan de transición gradual, empezar con unos edificios y asumir el resto cuando demostremos que mantenemos el nivel. Él sonrió. Es el primer plan sensato que oigo en meses. Todos prometen la luna, pero no dan ni la hora. La constancia es nuestra ventaja competitiva, respondí. Al final de la comida, teníamos un acuerdo preliminar. Blanco nos pasaría 4 edificios pequeños para probar. Si cumplíamos, pasaría toda la cartera. Esos 4 edificios ya duplicaban mis ingresos, y Blanco me elegía por mis méritos, no por mi apellido. La charla que más temía fue esa noche. Mi madre llamó justo al terminar de cenar. Clara, hija, tu padre ha oído un rumor. Dicen que Inmuebles Blanco está mirando otras gestoras. Eso corre rápido por el mundillo. He comido con Diego Blanco hoy, confirmé. Silencio al otro lado. ¿Estás pensando en trabajar con ellos? Mamá, ellos están pensando en trabajar conmigo. Hay una diferencia, pero clara, es de nuestros mayores clientes. ¿No te crea un conflicto con la empresa familiar? Empresa familiar, como si mi salida no hubiera zanjado esa cuestión. No hay conflicto, llevo mi propia empresa. Si los clientes prefieren mi servicio al de la competencia, es la ley del mercado. ¿Competencia? Clara, somos tu familia, ahí estaba. La suposición de que la lealtad familiar significa sacrificar mi carrera, que debía frenar mi crecimiento para no molestar a quienes me discriminaron años. Sois mi familia, pero Moreno y Asociados es mi antigua empresa. En los negocios, son cosas distintas. Mi madre calló. A tu padre no le va a gustar esto. Su felicidad ya no es mi prioridad, dije suavemente. Lo es mi empresa. Colgué y me quedé pensando. Hace 8 meses era una empleada ninguneada que cobraba la mitad que sus hermanos. Ahora, los grandes clientes me buscaban a mí, eligiendo mi empresa sobre la de mi padre por los resultados. El contrato de Blanco nos obligaría a crecer, más personal, más oficina. Pero era la prueba de que la competencia real vence a los contactos. El lunes llamaría a Blanco para aceptar. Mi empresa iba a competir cara a cara con la que me subestimó años. Estaba lista. Los próximos meses serían la prueba de todo lo aprendido, pero esa es otra historia. Por ahora, bastaba saber que la chica de la que mi padre se rió iba a ser su mayor rival. ¿Qué creéis que pasará? ¿Se defenderá la empresa familiar? ¿O más clientes seguirán a Blanco? Dejad vuestras apuestas en los comentarios. El primer dominó cayó 3 semanas después de firmar con Blanco. Tomás entró en mi despacho con una sonrisa de oreja a oreja. Clara, no te lo vas a creer. Han llamado de Promociones Rodríguez.
Quieren una reunión para pasarnos la gestión de sus edificios. Promociones Rodríguez era otro peso pesado de Moreno y Asociados. ¿Os dijeron por qué? Preguntaron específicamente si tú eras la Clara que llevaba su cuenta antes. Claro. Cuando creas una relación basada en la confianza y la eficacia, el cliente te sigue. El miércoles Sara recibió 2 llamadas más. Inversiones Pascual y Viviendas Legado. Es un éxodo, comentó Sara. Tus antiguos clientes llaman todos a la vez. El rumor corría. La empresa de Clara Moreno era donde los clientes serios iban para tener resultados. La reunión con Rodríguez fue profesional y directa. Llevamos 5 años con Moreno y Asociados, me explicó su director. Los 3 primeros, contigo, fueron perfectos. Desde que te fuiste, hay retrasos, falta de comunicación y dejadez. Al final, acordaron pasarnos toda su cartera. No fue una prueba como lo de Blanco, fue un traspaso total por la confianza que ya me tenían. Viviendas Legado firmó la semana siguiente. Cada nuevo cliente significaba planificar con Tomás y Sara, gestionar capacidad, contratar personal, escalar operaciones. Crecíamos más rápido de lo previsto, pero con cuidado de no perder la calidad. Y eso significaba que mi padre estaba perdiendo sus cuentas más rentables. Imaginaba las charlas en su despacho, la carrera por entender por qué se iban los clientes de siempre, la comprensión de que se quedaban por mí y no por el nombre de la empresa. Javier me llamó directamente. Clara, tenemos que hablar. ¿Qué estás haciendo con nuestros clientes? Hago mi trabajo, Javier. Si quieren venir conmigo, es su decisión. Venga, Clara. Rodríguez, Pascual. No es casualidad. Claro que no lo es. Es el resultado de valorar el servicio profesional sobre el apellido. ¿Qué quieres que haga? Le pregunté. ¿Que rechace clientes? ¿Que pienses en el impacto en el negocio familiar? Negocio familiar. Otra vez la dichosa frase. Javier, cuando pedí cobrar igual por el mismo trabajo, ¿qué respuesta recibí? Silencio. Me enseñaron que los negocios son negocios. Pues esto es negocio. Si perdéis clientes, mejorad el servicio en lugar de pedirme que deje de crecer. Papá está muy disgustado. Su felicidad dejó de ser mi carga el día que se rió de que alguien fuera a contratarme. Colgué y miré mi oficina. 6 meses atrás, este espacio se sentía enorme para mí sola. Ahora vibraba con llamadas, reuniones y la energía de una empresa al alza. Mi padre me preguntó quién me contrataría, negando mi valor. Ahora, sus clientes hacían cola para contratarme, dejando su empresa por la mía. Pero sabía que esto traería consecuencias. El flujo de dinero pasaba de su empresa a la mía. Eso obligaría a una charla más allá de las quejas de Javier. ¿Sería en una sala de juntas o en una cena? No sabía qué sería peor. La noticia del sector llegó el martes. Tomás me trajo el boletín inmobiliario. Moreno y Asociados reestructura sus operaciones tras cambios en su cartera. Lenguaje diplomático para decir que estaban intentando frenar la sangría. 3 clientes grandes perdidos en 6 semanas obligaban a recortes y a frenar expansiones. El artículo no decía a dónde iban los clientes, pero todos en Madrid lo sabían. Clara Moreno se va, monta lo suyo y sus clientes se mudan con ella. Mi teléfono sonó 1 hora después. Clara, soy Diego Blanco. He oído cosas buenas de tu gestión de la transición con Rodríguez. Estoy listo para pasarte toda nuestra cartera. Las 12 torres de Blanco, 200 millones gestionados. Eso nos convertía en una de las mayores gestoras independientes de la ciudad. Firmamos el viernes. Ese día, mi teléfono no paró con llamadas de otros propietarios. Esa noche llamó mi madre. Clara, hija, tu padre ha oído rumores sobre Blanco. Dice que se van de la empresa. Tienes que venir a cenar el domingo. Papá quiere hablar seriamente. Las cenas de los domingos eran un suplicio de silencios incómodos desde que monté mi empresa. Mi madre sufría, mi padre daba consejos paternalistas, pero esta vez sería distinto. La tensión se mascaba al entrar. Mi padre presidía la mesa con cara de póker. Javier y Raúl estaban allí, lo que indicaba que no era una cena familiar, sino una reunión de negocios camuflada. Clara, empezó mi padre tras los preliminares, creo que ha habido un malentendido con tu actividad comercial. ¿Malentendido? Sí, parece que hay confusión en el mercado sobre tu relación con Moreno y Asociados. Algunos clientes creen que nos representas cuando en realidad compites con nosotros. Dejé el tenedor. Papá, no hay confusión. Mis tarjetas dicen Clara Gestión Inmobiliaria. Mis contratos dicen que soy independiente. Todo está clarísimo. Pero te aprovechas de las relaciones que hiciste aquí, saltó Javier. Me aprovecho de mi buen trabajo. Esas relaciones existen porque los clientes confían en mí, no porque pertenezcan a una empresa. Raúl se inclinó. Venga, Clara, queda fatal. Una ex empleada de la familia montando competencia y robando clientes. La gente habla.
La gente habla de mi éxito, repliqué. Raúl, ¿qué quieres que haga? ¿Frenar mi empresa para que tú estés cómodo? Mi padre intervino con cuidado. Hemos pensado que podría haber una oportunidad para que vuelvas. Vicepresidencia ejecutiva, un sueldo alto, acciones. Podrías llevar toda la operativa y tener mando real. Me quedé muda. Tras la discriminación, el despido y la burla, me ofrecían un puesto. Ni perdón ni admitir el error. Solo una oferta de trabajo como si eso fuera lo único que yo quería. A ver si lo entiendo, dije despacio. ¿Queréis que cierre mi empresa exitosa? Deje tirados a mis clientes y vuelva con vosotros a cambio de lo que debisteis ofrecerme hace años? Es una oferta generosa, Clara, dijo mi madre, y así queda todo en familia. Todo en familia. Otra vez, la lealtad familiar sobre mi dignidad y mi juicio profesional. No, dije. Mi padre arqueó las cejas. ¿A qué parte dices no? A todo. No cierro mi empresa, no dejo a mis clientes y no vuelvo con gente que no respeta mi capacidad. El silencio fue sepulcral. Javier habló al final. ¿Entonces seguirás compitiendo? ¿Seguirás quitándonos clientes? Seguiré sirviendo a quien me elija. Si eso es competir, sí. Y seguiré ganando. Me levanté de la mesa. Gracias por la cena, mamá. Como siempre, fue muy instructivo. Mientras iba al coche, oía gritos dentro. La charla seguía sin mí, pero daba igual. Tenía mi empresa, mis clientes y mi propio éxito. Y a diferencia de las cenas familiares, mi negocio iba de maravilla. Diciembre llegó con luces y una sorpresa. Los premios anuales a la excelencia inmobiliaria me nominaron como Empresa Revelación del Año. Menos de un año funcionando y ya estaba ahí. Miré la invitación recordando el año pasado, cuando fui como empleada de mi padre, al fondo de la sala. Este año estaría en la mesa de los nominados. La ironía era genial, pero el momento era tenso. La gala era el 15 de diciembre, la misma semana que salían las encuestas de satisfacción del sector. Mi empresa tenía un 98% de nota. La de mi padre, un 72%. ¿Crees que vendrán? Preguntó Sara mirando el plano de mesas. Seguro. Mi padre siempre compra una mesa. ¿Será incómodo? Incómodo no era la palabra. Ser reconocida públicamente mientras la empresa de mi padre se hundía era justicia poética y validación profesional pura. Una semana antes de la gala, pasó algo que no esperaba. Tomás me pasó una nota con el teléfono directo de mi padre. Él nunca llamaba directo, siempre usaba secretaria. Era o muy bueno o muy malo. Clara, dijo él con voz controlada cuando le devolví la llamada. ¿Podemos comer esta semana? Solo nosotros dos. Quedamos en el mismo restaurante donde vi a Blanco. Mi padre se veía más viejo. Perder las grandes cuentas le estaba pasando factura. Se te ve bien, empezó. ¿El negocio te sienta bien? Sí, ha sido un buen año, asintió removiendo el café. He pensado en nuestra charla, en la oferta. Clara, mi postura no cambia. No vuelvo a Moreno y Asociados. Lo sé. Y empiezo a entender por qué. Eso fue una sorpresa. Mi padre no solía hacer autocrítica. Quizás te subestimé, siguió con cautela. Tu éxito demuestra habilidades que no valoramos cuando estabas con nosotros. Quizás no las valorasteis. Fue lo más parecido a admitir un error que jamás oiría de él. Me preguntaba si habría forma de colaborar. No volver como empleada, sino como socios. Moreno y Asociados llevaría las grandes cuentas institucionales y tú las de mercado medio. Cruzaríamos clientes, recursos. Lo miré buscando la trampa. No proponía alianza por generosidad, sino por necesidad. ¿Cómo sería esa estructura? Empezaríamos informalmente. Recomendaciones cruzadas, marketing conjunto. Papá, eso no es alianza, es subcontratación. ¿Quieres que yo haga lo difícil mientras tú te quedas lo lucrativo? Tensó la mandíbula. No es eso. Sí lo es. ¿Quieres que mis resultados limpien la imagen de tu empresa con una alianza que te beneficie a ti? ¿Qué gano yo? El respaldo familiar, acceso a nuestra red. Ese respaldo no existía cuando era parte de tu empresa. Ahora ya tengo mis propios recursos y mis clientes me valoran. Hice una pausa. Ese apoyo me habría servido hace un año, cuando cobraba la mitad que mis hermanos por el doble de trabajo. Mi padre cayó. Clara, cometimos errores, pero no podemos dejarlos atrás. Hay que mirar qué es lo mejor para todos. Lo mejor para mí es seguir con mi empresa, sirviendo a quien me elija por mis méritos, y demostrando cada día que la mujer que solo sabía gastar dinero es el mayor activo que jamás tuviste. Se puso rojo. Te he pedido perdón a mi manera. Sí, y por eso no habrá alianza ni recomendaciones, porque sigues sin entender qué perdiste al dejar que me fuera. Me levanté dejando el dinero de mi comida intacta. Nos vemos en la gala, papá. Suerte con la reestructuración. Al irme sentí lástima, no por la empresa,
sino por el hombre que tuvo el mejor talento a su lado años y no lo vio por sus prejuicios. Pero la lástima es un lujo que no podía permitirme. Tenía una empresa que llevar y un premio que ganar. El lunes, después de comer con mi padre, el boletín del sector traía una nota que casi hace que Sara se atragante. Moreno y Asociados estudia opciones estratégicas tras los cambios en el mercado. O sea, estamos mal y pensamos en vender. Era increíble. Mi padre levantó esa empresa de la nada. Era su vida. Y ahora se planteaba vender porque los clientes preferían a la hija que él creía incapaz. La gala era en 3 días, y la prensa local ya hablaba de mi empresa como la que estaba revolucionando el mercado madrileño. Esa noche llamó mi madre. Clara, he visto lo del periódico. Sales muy profesional. Tu padre está pasándolo mal. El negocio va de capa caída y ahora la gala. ¿Podrías no ir? O si vas, siéntate con nosotros. Demostremos unión. ¿Unión? ¿Fingir que mi éxito no viene de su fracaso? ¿Fingir que somos un equipo cuando me dejaron claro que no me querían en el suyo? Hija, queda mal. Parece que celebras nuestras desgracias. No celebro vuestras desgracias, mamá. Celebro mi éxito. Hay una diferencia. La gala fue en el Gran Hotel del Centro. Llegué como dueña de mi empresa, con un traje azul marino, que valía más que mi sueldo mensual antiguo. Al entrar, todo fueron felicitaciones de colegas que vieron mi ascenso. Clientes potenciales se acercaban, y al otro lado, la mesa de mi familia, mi padre de smoking, elegante pero cansado, mi madre tensa, y mis hermanos pegados al móvil. Me senté en la mesa de los nominados. Leyeron nuestros logros, un crecimiento del 340% y una satisfacción del 98%. Batió el silencio en la mesa 12 cuando nos nombraron Empresa Revelación del Año. Me levanté entre aplausos a recoger la placa de cristal. Desde el estrado vi a mi familia, mi padre neutral, mi madre aplaudiendo por compromiso y mis hermanos mirando al plato. Gracias, empecé. Mi empresa existe porque creemos que la competencia debe mandar sobre los contactos. Creemos que la excelencia debe premiarse, y que a veces el camino al éxito exige el valor de dejarlo conocido para construir algo mejor. Fue breve y profesional, sin pullas familiares, pero todos captaron el mensaje. Tras la gala, se nos acercó mucha gente. Al final, vi a mi padre en el vestíbulo. Felicidades, dijo. Es un gran logro. Gracias, papá. Espero que sepas que valoro lo que tú construiste, pese a todo. Fue la primera vez en años que decía que estaba orgulloso de mí, justo cuando ya no me importaba. Papá, estar orgulloso no es lo mismo que respetar. Si me hubieras respetado cuando trabajaba contigo, habríamos evitado esto. Asintió. Quizás. ¿Y ahora qué? Esta rivalidad rompe la familia. La rivalidad no rompe nada. La familia se rompió cuando decidiste que mi género me hacía valer menos que mis hermanos. La competencia solo lo ha hecho evidente. Fue nuestra charla más sincera. ¿En qué quedamos entonces? En que somos familia pero trabajamos en empresas distintas. Funcionará si aceptas que no vuelvo, y que no voy a frenar mi éxito para que tú estés cómodo. Me fui al coche sintiendo que el peso de 28 años de expectativas se había esfumado. No habría reconciliación total, pero sí una Nochebuena en 2 semanas donde tendríamos que hablar sin caretas. Sería interesante. La Nochebuena llegó como una cita diplomática. Mi madre llamó 1000 veces insistiendo en que la Navidad era para la familia y no para los negocios. Fui por no crear más lío, pero con curiosidad por ver cómo manejaban el elefante en la habitación. La casa estaba igual, los adornos de siempre, el whisky caro de papá, solo la atención era nueva. «Estás estupenda», dijo mi madre con un beso forzado. Javier y Raúl estaban junto a la chimenea con copas, con cara de haber ensayado qué decir. Mi padre salió del despacho con su sonrisa de comida de negocios con cliente difícil. «Hola, Clara. Feliz Navidad». La cena fue una clase magistral de cómo evitar temas obvios. Hablamos del piso, de viajes de Javier, del tiempo. Nadie mencionó premios ni clientes. Hasta que el alcohol soltó las lenguas. «¿Planes para el año que viene?», preguntó Javier con calma ensayada. «Seguir creciendo. Vamos a ampliar servicios». «¿Ampliar?», saltó Raúl. «¿Cuánto puedes crecer de verdad?». Ahí estaba la pregunta. «Lo suficiente para servir a quien valore la calidad», respondí. Mi padre dejó la copa. «Clara, hay que hablar. Esto no puede seguir así. Esta rivalidad profesional destroza la familia». «¿Qué rivalidad? Tú llevas lo tuyo y yo lo mío. Eso es competencia. Cuando triunfas a nuestra costa, nos dañas a todos», dijo mi madre. «No triunfo a vuestra costa, mamá. Triunfo a pesar de vuestras limitaciones». El clima se congeló. «¿Nuestras limitaciones?», dijo mi padre con rabia contenida. «Sí,
La limitación de creer que el género dicta la capacidad, la de valorar el apellido sobre la competencia, la de creer que la familia justifica la desigualdad. Javier saltó. Eso no es justo, nunca dijimos que el género dictara nada. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué cobraba 42.000 euros mientras tú cobrabas 95.000 llevando menos cuentas y peor? Experiencia, gritó Raúl. Responsabilidad. Tengo mejores notas, más satisfacción de cliente y mejor retención que vosotros dos juntos. La única diferencia es que vosotros sois hombres y yo no. Mi padre se puso lívido. No tolero eso en mi casa. Tu casa dejó de importarme el día que dijiste que yo no valía nada. Yo nunca dije eso, gritó mi madre. Dijiste que solo sabía gastar dinero, que mis hermanos merecían más por ser hombres y que nadie me contrataría. Te reíste de mi éxito. Si eso no es decir que no valgo nada, no sé qué es. El silencio tras mi estallido fue total. Por fin dije lo que pensaba sin filtros. Y ahora que he montado algo que funciona, ¿queréis que me sienta culpable? ¿Que pida perdón por ser capaz? Pues no lo haré. Mi padre se levantó. Eres una rencorosa. Esto no va de género. Va de que usas a la familia para hundirnos. ¿Qué familia? ¿La que me pagó mal años? ¿La que ninguneó mi trabajo? ¿La que se rió de mí? Esa familia es la que tú has roto, papá. Yo solo he dejado de aceptar migajas. No voy a sacrificar mi éxito por tu orgullo, ni a pedir perdón por ser mejor de lo que imaginabas. Cogí mi abrigo y mi bolso mientras ellos se quedaban mudos. Feliz Navidad a todos. Espero que el año que viene nos vaya mejor. Salí a la calle y sentí un alivio inmenso. Por fin solté el lastre de sus límites. Pasara lo que pasara, sería bajo mis reglas. Enero trajo cambios. El boletín del sector anunció que Moreno y Asociados pasaba a cobrar por objetivos. Tras 30 años, mi padre empezaba a medir resultados. Sonia me llamó. Buscaba trabajo donde se valorara la profesionalidad y no el apellido. Papá ha puesto métricas para todos, incluidos mis hermanos. Hay mucha tensión. Javier y Raúl no llevan bien que se les mida por resultados. Mi padre por fin intentaba llevar una empresa de verdad, pero sus hijos no se adaptaban. A finales de enero, la empresa de mi padre reportó pérdidas por cuarto trimestre consecutivo. Mi empresa, en cambio, no paraba de recibir premios. Mi padre me pidió una última charla en una cafetería neutral. Se veía derrotado. Clara, has dado en el clavo con lo de los sueldos y la carrera. He hecho cambios. Ahora hay tablas salariales objetivas y evaluación de rendimiento. ¿Y qué tal? Duro. Algunos empleados no llevan bien las nuevas expectativas, y mis hijos tampoco. ¿Por qué me cuentas esto, papá? Para que sepas que intento arreglarlo, y para ver si volverías como vicepresidenta ejecutiva, con mando total y acciones. Me quedé sin palabras. Otra vez quería que yo arreglara sus problemas. Papá, ¿entiendes lo que pides? ¿Me pides que cierre mi empresa de éxito para salvar la tuya, la que me discriminó? ¿Me pides que deje mi independencia para arreglar los líos de tu favoritismo? Se puso rojo. Intento enmendar el error. No. Intentas que el error te salga rentable. Hay una diferencia. Me levanté. Aprecio que por fin seas justo, pero no voy a ser la solución a los problemas que tú creaste por subestimarme. Estoy ocupada construyendo algo mejor. 6 meses después, el boletín anunció: Clara Gestión Inmobiliaria, Empresa del Año. Salíamos todos en la foto frente a nuestra oficina nueva. En esa misma revista, en una esquina, ponía: Moreno y Asociados vendida a un grupo regional. Mi padre agotó sus opciones estratégicas. No me alegré de su caída, pero sí de mi éxito. La mujer que solo sabía gastar dinero creó algo valioso y propio. La empresa que me ninguneó desapareció. La mía no para de crecer. A veces la mejor venganza es llegar a la cima y quedarse allí. 3 años después, gestionamos 800 millones en activos. Tengo 23 empleados que cobran por lo que hacen y no por cómo se ven. La satisfacción del cliente es del 99%, y yo sigo demostrando que la competencia vence a los contactos. A veces hay que alejarse de quien no te valora para ver de qué eres capaz. Y resulta que soy capaz de mucho. Si esto te ha llegado, dale a me gusta y suscríbete. A veces hay que dejar atrás a la familia para encontrar tu verdadero potencial.